Mis corazones preciosos, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, acá en Perú, ya es buenas tardes. El día de hoy, mis queridos amores, con mucho amor y cariño, quiero compartirte estas charlas de metafísica. He buscado, he investigado y he tomado la reflexión de que tenemos que repasar todos, lo más importante, la segunda venida de Cristo. Porque nos han hecho creer muchas cosas que en realidad no son ciertas. Cristo no va a venir como esperamos, que va a venir lo que nos han indicado. No, Él ya está en nuestro corazón. Es el despertar crístico, pero en fin, paso mejor a narrárselos de acuerdo a todas las cosas que estoy leyendo. Y sé que todos van a tomar reflexión de todo esto porque tenemos que abrir los ojitos. ¿Ok, mis amores? Sí. Sé perfectamente bien, mis corazones preciosos, que muchas personas hemos creído todo lo que nos han hablado sobre eso. Pero ¿y si todo lo que se nos ha enseñado sobre la segunda venida de Cristo fuera incompleto? No porque sea incorrecto, sino porque la parte más importante no ha sido diseñada para que ustedes la encuentren. Lejos de las puertas doradas de Jerusalén, en lo alto de las montañas de Etiopía, oculto a los ojos de Occidente, existe una antigua e inquebrantable creencia. No se trata de una teoría marginal, susurrada por extranjeros. Es una profecía recitada en los cánticos de los sacerdotes, grabada en iglesias de piedra, preservada en rituales iluminados con fuego y transmitida a través de un linaje que se remonta al propio rey Salomón. La creencia es la siguiente: el Mesías volverá, pero no a través de los templos de Israel. Volverá a través de las montañas de África y Etiopía. Será el lugar donde el cielo volverá a tocar la tierra y ellos creen que el arca de la alianza ya está allí esperando. Esto no es ficción, se trata de un tejido que Occidente ha ignorado durante siglos, en el que se entrelazan escrituras sagradas, historia, linaje y geografía. Porque aquí hay una pregunta incómoda, creo que para todos. Si la presencia de Dios viaja con el arca y el arca ha salido de Jerusalén, ¿se ha ido también Dios? Y si es así, ¿dónde está ahora? Necesito que me sigas y que comprendas las cosas que te voy a decir, porque esto indica la Biblia etíope. Descubriremos una profecía muy profunda que nunca se ha traducido al inglés. Una profecía que se encuentra en uno de los manuscritos prohibidos de Etiopía y que podría explicar que la verdadera cuenta atrás para el regreso del Mesías no está en vuestro calendario, sino en el suyo. Antes de empezar, yo quiero preguntarte algo. Todos los que creen los últimos tiempos, ¿has pensado que es falso o que es verdad? Yo quisiera que te des cuenta que todo, absolutamente todo lo que nos comparte, lo que nos han dicho, lo que nos obliga a creer la iglesia, lo que en realidad lo han puesto en los libros, en el colegio, cuando estudias, ¿crees que es verdad? Entonces, la respuesta la tienes tú en tus manos, porque esa respuesta está enterrada bajo siglos de silencio. Porque nadie se va, empecemos, por donde nadie se atreve a mirar. No desde Jerusalén, sino desde Etiopía. Imagínate esto: una reina envuelta en seda, oro, conduciendo una caravana sobre arenas ardientes, llevando consigo preguntas que ningún hombre se atreve a formular.
y el rey más sabio del mundo, esperando en el patio del templo de Jerusalén dos destinos. Un antiguo encuentro, y a partir de ese momento el mundo nunca más volverá a ser el mismo. Eso no es mitología, es la base de la sagrada reivindicación de Etiopía. Es un pacto más antiguo que Roma, no alterado por el Vaticano, y que sigue vigente hoy en día. Según verdaderas historias de Etiopía, Kebranatz, escrita en la antigua lengua Ges, la reina de Saba llamada Maqueda, emprendió un viaje para reunirse con el rey Salomón, no por comercio, sino por sabiduría. Ella había venido en busca de la verdad, pero lo que obtuvo fue un tratado. Se marchó de Jerusalén embarazada. De Menelik, hijo de Salomón. Menelik era, primero dice acá, era un niño de sangre real, nacido con el propósito divino. Ahora esperen. En un momento este niño, Menelik, no era solo una figura histórica para los etíopes, era la realización de la profecía, un puente entre Israel y África, entre el antiguo pacto y lo que ellos creían que era su nueva Sión. No heredó un trono, heredó una misión, y cuando Menelik alcanzó la madurez, regresó a Jerusalén, pero lo que trajo consigo cambió el destino de un continente. La historia cuenta que conocía el consentimiento de Salomón, dependiendo del pergamino que se consulte. Trajo consigo el arca de la alianza, un objeto más sagrado de la tradición hebrea. El arca no era el trono de la presencia de Dios en la tierra. Salió de Israel y fue llevado a Etiopía. Ahora bien, ya sea que se acepte esta historia como real o como leyenda viva, no se puede ignorar, porque lo que representa es un desplazamiento espiritual, el traslado del peso divino de Jerusalén a Acción. Porque si el arca de la alianza, el trono de Dios, se encuentra realmente en Etiopía, entonces Sión se ha trasladado en la tradición etíope. Sión, Jerusalén, es el lugar que Dios eligió para vivir, y ellos creen que Dios vive con ellos. Por eso Etiopía no solo honra su vínculo con Israel, lo materializa desde la aplicación de las normas alimentarias, ser, hasta la celebración de fiestas del Antiguo Testamento como el St, pasando por antiguos ritos que aún se celebran en lengua Ges. La Iglesia Ortodoxa Etíope considera una rama del cristianismo, sino la continuación del pacto. Y aquí viene lo interesante. Y si Dios nunca quiso que Sión permaneciera en un solo lugar, y si de forma silenciosa y deliberada la alejó del imperio y la corrupción y la entregó a manos de quienes la protegerían en lugar de aprovecharse de ella. Piénsalo. En 1492, cuando España completó la conquista y expulsó a los judíos y los musulmanes, Etiopía conservaba las tradiciones hebreas que Europa había quemado. Mientras la Inquisición española perseguía a todos los que celebraban el Sabbat al estilo judío, los etíopes lo hacían sin miedo, abiertamente, porque era parte de su pacto. Qué irónico, ¿verdad? No, mientras Occidente destruía su memoria espiritual, África la mantenía viva. Y hay otra conexión que vale la pena mencionar. Al igual que los peregrinos recorren el camino de Santiago en España en busca de Dios, a través del movimiento y el sacrificio, los etíopes también han caminado durante siglos hacia la ciudad sagrada de Aksum, donde se encuentra el arca sagrada. Dos países, dos caminos, el mismo anhelo divino. Pero antes de continuar, pregúntese lo siguiente: si el arca sagrada se fue de Israel, ¿se fue también Dios? Y si el objeto más sagrado de la historia del Evangelio estuviera oculto a la vista de todos, no en un museo, ni en el monte del templo, ni protegido por ejércitos, sino por una modesta capilla custodiado por un solo hombre, que no se separa de él hasta su muerte,
no es el comienzo de una novela, es una realidad en Etiopía. Bienvenidos a Aksum, una antigua ciudad que en su día compitió con los imperios romanos y persas, y en el corazón de Aksum se encuentra la iglesia de Santa María de Sion. Para el mundo occidental puede parecerse solo una antigua iglesia, pero para los etíopes es el lugar más sagrado de la tierra, porque se cree que aquí se encuentra el arca de la alianza. Si esa arca, el arca de oro descrita en el Éxodo 25, el arca que contiene las tablas de piedra de los 10 mandamientos, el arca que según se dice está rodeada de ángeles, trae la victoria a los ejércitos y derriba a quienes lo tocan. Con manos impuras, según la tradición etíope, Nenelik Lo, hijo de Salomón y la reina de Saba, trajo el arca a Etiopía hace aproximadamente 3000 años. Y desde entonces nunca ha salido de allí. Hoy en día el arca solo la custodia un hombre conocido como el guardián del arca, un monje elegido de por vida, consagrado a una ceremonia y al que nunca se le permite abandonar los terrenos de la capilla. Allí come, allí reza, allí duerme, allí muere. No hay fotografías, no hay turistas, ningún sacerdote, ningún patriarca, ningún presidente puede entrar. No se esconde detrás de un cristal antibalas. No, no, se exhibe para recaudar dinero. No, no se exhibe para recaudar dinero. Se mantiene en secreto porque es sagrado. Este silencio, este respeto es lo que distingue la afirmación de Etiopía de todas las demás teorías sobre el arca en el mundo. Hollywood dice que el arca se ha perdido. Los aventureros dicen que el arca está enterrada bajo Jerusalén o en las cuevas de Qumran, pero los etíopes nunca la buscaron porque nunca creyeron que se hubiera perdido. Ayunan, se arrodillan, celebran el Timath, un festival en el que los sacerdotes llevan réplicas del arca a un colorido desfile por las calles, como si el arca real siguiera allí. Y esa es la cuestión, tal vez sea así. En 1941, el arqueólogo inglés Edward Denford, que afirmaba haber visto el arca, confesó antes de morir, no se diferencia de nada en otras obras medievales. Sin embargo, otros afirman que nunca vio el arca. Así pues, nos encontramos ante una paradoja sagrada, un objeto de poder sublime protegido con humildad. Pero hagamos una pregunta más profunda. Si el arca realmente está en Etiopía y es realmente el tono de la presencia de Dios, ¿por qué el mundo no le ha prestado atención? Es posible que las cosas divinas no estén diseñadas para ser exhibidas. Y lo que es más importante, si la presencia de Dios viaja con el arca, es posible que Dios ya haya abandonado los templos que seguimos construyendo. Permítanme ofrecerles otra perspectiva. En la ciudad española de Toledo, cristianos y judíos y musulmanes convivieron durante siglos. Esta ciudad era conocida como la ciudad de las culturas, de las 3 culturas. Aunque esta convivencia terminó en forma violenta, dejó el legado, lo sagrado, que puede encontrarse en lugares más inesperados. Etiopía es el Toledo de África, el lugar donde lo antiguo y lo eterno coexisten, sin pretensiones, sin conquistas, solo con fe. Y si Dios realmente eligió trasladarse del bullicio de Jerusalén a la tranquilidad de Aksum, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar su geografía? En la siguiente sección seguiremos esta pregunta, hasta llegar al secreto más misterioso de Etiopía. Un calendario que cuenta el tiempo de manera diferente, incluso al revés, hacia algo que Occidente aún no comprende. Y si llevamos todo este tiempo contando el tiempo de forma errónea, piénsenlo. La Biblia habla de momentos concretos, fiestas sagradas, años jubilares y calendarios divinos. Y si el calendario gregoriano que sigue cada día no estuviera solo unos años atrasado, y si no coincidiera con la profecía Bienvenidos a Etiopía, donde el tiempo no transcurre según Roma, sino según el Apocalipsis, el calendario etíope va unos 7 u 8 años por detrás del sistema gregoriano occidental. A primera vista,
Esto puede parecer una simple nota histórica, pero sin embargo para la iglesia etíope trata de una rareza religiosa, sino de una postura espiritual, porque los calendarios no se basan en publicaciones papales o decretos imperiales, sino en antiguas interpretaciones del libro de Enoch, de jubileos y de las inscripciones GZ. Este calendario nunca ha sido reformado, nunca se ha sometido al imperio ni a la ilustración. No solo marca el paso del tiempo, sino el ritmo de lo divino. En Etiopía el tiempo no es lineal, es sagrado. Cada año corresponde a una santa, cada día tiene su propio ritual y cada 50 años un jubileo, el momento de la salvación divina. Y el retorno llega no como una metáfora, sino como una alineación cósmica. Ahora tú debes pensar en esto, mi corazón. Muchos teólogos etíopes creen el regreso del Mesías no coincidirá con la fecha de Pascua del calendario gregoriano, sino con el año jubilar de Etiopía, es decir, con un periodo sagrado en que el cielo y la tierra vuelven a encontrarse en armonía. ¿Por qué? Porque es la tradición etíope. Dios no se mueve según el reloj de César. Él mantiene su propio tiempo. En el Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su momento y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pero si vivimos en desacuerdo con el tiempo que Dios ha establecido, ¿cómo podremos reconocer la estación en la que nos encontramos? Es por eso que mientras el resto del mundo está espiritualmente dormido, Etiopía permanece litúrgicamente despierta. Permítame compartir algo que puede resonar en ustedes. En España, hasta hoy, la Semana Santa se celebra según antiguos cálculos litúrgicos, a veces a diferentes de los otros países. Las procesiones de Sevilla, las celebraciones de Toledo, no solo siguen el calendario civil, siguen un tiempo sagrado del mismo modo. Etiopía no solo tiene un calendario diferente, tiene un ritmo espiritual diferente. Cuando Haile Selassie se dirigió a la Sociedad de Naciones en 1936, no habló solo como un gobernante. Muchos creían que estaba en el tiempo de Dios, en una línea temporal que el mundo occidental no podía comprender, y hasta hoy los etíopes siguen celebrando sus fiestas y ayunos en los días que el cielo los observa más de cerca. No han olvidado el tiempo de enojo, el tiempo del jubileo, el tiempo del retorno, pero ahí está el misterio. Si Etíope ha conservado el tiempo sagrado y este tiempo está ahora llegando a su punto elegido, que es exactamente lo que estamos contando, la respuesta a esta pregunta no está en los números, sino en el dolor, porque Etiopía ha conservado el tiempo de Dios también. Ha soportado el peso del dolor de la humanidad. Y si la mayor preparación para la victoria fuera el sufrimiento, no el que destruye a un pueblo, sino el que lo moldea con fuego, porque aunque la fe de Etiopía es el destino divino, parece valiente, esta fe no proviene de la riqueza, tampoco de la conquista o del imperio, proviene de algo que el mundo moderno ha olvidado: honrar la resistencia durante siglos. África ha sido ignorada como una nota de pie de la historia mundial. Su pueblo fue esclavizado, sus tesoros fueron robados, su voz silenciada. Sin embargo, como una vela que se niega a apagarse con el viento, su fe se mantuvo viva. Etiopía en particular, siendo una paradoja, una nación que nunca fue colonizada, pero que quedó profundamente herida, un reino que se aferró a sus libros sagrados mientras sus vecinos quemaban los suyos, un pueblo que ayunaba, rezaba y celebraba el Sabbat, no porque estuviera de moda, sino porque así lo estipulaba el pacto. El Salmo 68:31 dice: Etiopía pronto extenderá sus manos hacia Dios. Este versículo no se lee como un poema, se recita como una profecía, porque para muchos
etíopes y millones de personas de los días de la diáspora africana, el dolor no es una prueba de la ausencia de Dios, es una prueba de la preparación de Dios. La esclavitud, la el colonialismo, el exilio, todo ello fue como un fuego purificador en su teología. No solo la purificación de la identidad, sino también del propósito. Permítame establecer una analogía que puede conmoverles. España también conoce el dolor como un camino espiritual. Durante 700 años, la península ibérica estuvo bajo dominio musulmán. La reconquista no fue solo una guerra política, fue una lucha por el alma de una nación. Y cuando terminó, España no solo surgió como un reino, surgió como una fuerza espiritual que llevaría el cristianismo más allá del océano. Del mismo modo, Etiopía también sufrió invasiones, hambrunas y persecuciones, pero nunca perdió su identidad, nunca perdió su pacto. En uno de los textos apocalípticos menos conocidos de Etiopía, Misterios del cielo y de la tierra, hay una profecía de luz, que Dios volverá al país de los negros y los valles brillarán ante las naciones. No se trata de una declaración de venganza, es una promesa de retorno. Y si se mira cerca, se verá que esta idea no se limita a las fronteras de Etiopía en el siglo XX. Ausente, 20, esente, dice, al otro lado del Atlántico comenzó a surgir una revolución espiritual, el movimiento Rastafari, nacido en Jamaica, pero con raíz en el profetismo etíope, proclamó el último emperador de Etiopía, Haile Selassie, como la figura mesiánica. Para algunos, él era el Mesías que había regresado. Para otros, era el precursor del que aún no había llegado. Cuando Selassie fue coronado en 1930, recibió títulos tomados directamente del libro del Apocalipsis: Rey de Reyes, Señor de Señores, León, conquistado de la tribu de Judá. El mundo fue testigo de una ceremonia política, pero quienes conocían las escrituras sagradas vieron una señal. Incluso Selassie, a pesar de su humildad y devoción, comprendió el peso de lo que esto significaba y dijo: solo soy un hombre, mi lealtad es hacia el Mesías, dijo. Sin embargo, su linaje se remontaba a Menelik, Salomón y David, por lo que tanto la pretensión de Etiopía no se basa en una fantasía, se basa en la historia, en el pacto en el que el dolor dio forma a ambos. Y aquí queda la pregunta: ¿cómo el humo que queda después del fuego? Y si el dolor que ha sufrido África no fuera un castigo, sino una preparación, y si el hambre espiritual, la memoria sagrada, la tierra empapada de sangre no fuera una pérdida, sino una señal de preparación, piénsalo. Cuando los judíos fueron exiliados a Babilonia, no perdieron la fe, la profundizaron aún más. Cuando los cristianos sufrieron persecuciones en Roma, no se rindieron, su número aumentó. Cuando África fue saqueada, esclavizada y olvidada, no perdieron su fe, la profundizaron aún más. Porque el dolor, si se sustenta en su fe, no destruye, transforma. Y ahora, mientras el mundo busca señales de Oriente Medio, la reconstrucción del templo, las vacas rojas, las piedras antiguas, Etiopía no espera. Creen que el templo está aquí, vivo, respirando, venerando, y si quieres verlo, no mires hacia arriba, mira hacia abajo. En la montañosa ciudad de Libela, 11 iglesias han sido excavadas directamente de la roca. No se construyeron sobre el suelo, sino que se excavaron desde abajo. Cada una de ellas ha sido moldeada a mano, con fe y profecía, sin mortero, andamios, ni acero, solo visión y piedra. Según la leyenda, estas iglesias fueron construidas por ángeles que trabajaban por la noche, y sin embargo la historia nos dice que fueron excavadas durante un periodo de ocupación en el que Etiopía se vio presionada para abandonar su identidad cristiana. En cambio, cavaron más profundo estas iglesias,
no fueron creadas para influir en el mundo, fueron creadas como un refugio en lugar donde el cielo pudiera existir en la tierra. Incluso si el resto del mundo se olvidara, para los cristianos etíopes, este Sión no es lugar de poder, sino la existencia. El Salmo 68:31 dice: Etiopía pronto extenderá sus manos hacia Dios. Este versículo no se lee como un poema, se recita como una profecía, porque en la teología etíope, Sión es un lugar que Dios ha elegido para morar, y ellos creen que Dios los ha elegido a ellos. Esta creencia no es simbólica, mis amores, se expresa con acciones. Los cristianos etíopes siguen celebrando las fiestas del Antiguo Testamento, como el Día del Arrepentimiento y la renovación del pacto. Se paran en la cima de las montañas, levantan las manos hacia Jerusalén, recuerdan el exilio, pero honran su papel en el respeto. Comen alimentos que cumplen con las normas Cher, rezan en Ges, una lengua más antigua del latín. No leen la Biblia como un libro importado, la recitan como parte de su linaje. La suya no es una religión reformista, es un pacto vivo, un pacto que une lo antiguo con lo nuevo, el judaísmo con el cristianismo, sin borrar ninguno de los dos, sino cumpliendo ambos, y esto es lo que hace que su teología sea más poderosa. Y mientras buscan milagros y ruinas en las ruinas del mundo, los etíopes creen que Dios nunca se ha ido, solo se ha trasladado del imperio a la resistencia, de la catedral a la roca tallada de las ceremonias. El pacto. Entonces permítame preguntarles, ¿y si Sión fuera algo que hay que construir? ¿Y si Seón fuera algo que hay que construir, sino algo que hay que recordar? ¿Y si el Mesías no regresará del cielo, sino de la tierra? ¿Y si no regresará en barcos romanos, ni por las puertas de Jerusalén, sino a las altas montañas y valles de África, de lugares donde su presencia nunca se ha olvidado, solo se ha ocultado? Esta es la profecía que susurran en Etíope. Y no es algo nuevo, es una moda, es algo antiguo conservado en canciones, en pergaminos escritos, en lenguajes y en el tembloroso silencio de los sacerdotes que durante siglos han guardado su nombre sin pronunciarlo en vano. Porque en la cosmovisión etíope el regreso de Mesías no es un acontecimiento impuesto desde de afuera, es una revelación que viene de adentro. Asimílalo bien. Mientras la iglesia occidental espera que se abran las nubes y suenen las trompetas, Etiopía cree que el camino del Mesías pasa por ellos, por su pacto, por su calendario, por su sufrimiento y por su tierra, y muestran la profecía como prueba en un texto poco conocido, titulado Los misterios del cielo y la tierra. Hay una frase que rara vez se traduce: fuera de Etiopía. La luz de Dios volverá al país de los negros y las naciones se postrarán ante la montaña donde Él reside. Para muchos, esto confirma que Etiopía, considerada durante mucho tiempo un barrio marginal, es una realidad, el centro del plan divino, no solo en la historia, sino también en el futuro. Esta creencia no se limita a Etiopía a lo largo de la diáspora africana, desde Jamaica hasta Harlem. Los ecos de esta teología han provocado un despertar generacional en la tradición Rastafari. Haile Selassie, y no era solo un rey, era el león de Judá. Su coronación no fue solo un acontecimiento político, fue profética, y aunque él rechazaba su divinidad diciendo: solo soy un hombre, mi lealtad es hacia Cristo, su linaje, que se remonta a Salomón y David, hablaban con más fuerza que cualquier trono. En 1936, cuando Selassie se presentó ante la Sociedad de Naciones tras la invasión de Mussolini, sus palabras no fueron meramente diplomáticas. Para muchos sonaron como la súplica de un profeta
ignorado y menospreciado, como lo fue el Mesías antes de su crucifixión. Y si la sangrienta pero invencible Etiopía se convirtió en el símbolo de la residencia divina, incluso su calendario, que lleva años de retraso con el respeto del occidental, habla de un tiempo diferente a un tiempo divino. Algunos dicen que cuando Etiopía complete su ciclo temporal, el mundo finalmente lo comprenderá, porque tal vez el Mesías no regrese cuando lo esperamos, tal vez regrese cuando las personas adecuadas estén preparadas. Y Etiopía lleva más de 2000 años preparándose, ayunando, cantando bajo el cielo, lleno de estrellas, con iglesias excavadas en la roca y pergaminos guardados en la sombra. No se prepara para un espectáculo, sino para el regreso a casa. Pero permítanme llevarlos a un lugar en el que esta vez nunca la hayan pasado: el paralelismo entre Etiopía y España. Ambos países han sido moldeados por el fuego. Ambos han vivido el exilio, la conquista y la lucha por preservar su identidad espiritual. Frente a fuerzas abrumadoras, España perdió su diversidad religiosa al expulsar a los judíos y los musulmanes en 1492. Sin embargo, de ese dolor surgió una profunda sed espiritual que llevó a España más allá del Atlántico y llevó la Biblia a nuevos mundos. Etiopía nunca perdió su diversidad interna, pero fue aislada, olvidada y tratada como si fuera insignificante. Sin embargo, este aislamiento le proporcionó una protección única: el recuerdo vivo del antiguo pacto. Ambos países conocen el precio de la fe. Ambos lo pagaron con sangre. Y ambos creen que su dolor no fue en vano. Porque en la teología del dolor redentor, el dolor no es el final, es el comienzo de la gloria. La gran mística española Santa Teresa de Ávila escribió: el dolor es la prueba más segura del amor. Sabía que el camino hacia Dios no era fácil. Era el camino de la crucifixión. Y San Juan de la Cruz habló de la noche oscura del alma, ese periodo en el que Dios parece ausente, todo se derrumba y solo queda la fe. Etiopía ha vivido durante siglos en esa noche oscura, pero nunca ha perdido la fe en que llegaría el amanecer. Y ahora, mientras el mundo mira hacia Jerusalén y espera señales, Etiopía dice: mirad aquí, mirad al sur, mirad al lugar donde más se pone el sol. Pero analicemos un poco más a fondo esta conexión entre el dolor y la grandeza, porque hay un profundo significado en el hecho de que tanto la tradición española como la etíope hayan comprendido que el dolor no es enemigo de la fe, sino su crisol. Cuando los reyes católicos conquistaron Granada en 1492, España se unió bajo una sola fe. Pero ese mismo año Colón se embarcó hacia lo desconocido y lo que descubrió no fue solo un nuevo continente, sino también un nuevo camino misionero. El dolor de la expulsión de los judíos y los musulmanes fue real, fue trágico. Sin embargo, de ese dolor surgió España con una misión: llevar al Mesías a todos los rincones del mundo, de manera similar. Y cuando África fue devastada por la esclavitud, cuando millones y millones de personas fueron arrancadas de sus hogares y cruzaron el océano encadenadas, ocurrió algo inesperado. La fe no murió, se transformó. Los esclavos africanos, entre los que se encontraban muchos etíopes, llevaban consigo un profundo recuerdo de Dios. Y en las plantaciones del Caribe, en los campos de algodón al sur de los Estados Unidos, ese recuerdo se convirtió en canciones. Los himnos negros, Swingom, Fuet, Carriot, of Don Mos, Made, yo no sé hablar inglés, mis amores, perdónenme. Eran solo canciones, era teología cantada, era profecía cantada con melodías. Y en esas canciones África nunca se olvidó, Sion nunca se abandonó, la promesa de regreso nunca se perdió. Por lo tanto,
Cuando Marcus Garvey dijo que en la década de 1920, mirad a África, allí un rey negro será coronado, porque el día de la liberación está cerca. Estaba repitiendo una profecía que había vivido en el corazón de los africanos durante generaciones. Y cuando Ali Selassie fue coronado en 1930, millones de personas lo vieron no solo como un acontecimiento político, sino como el cumplimiento de esa profecía. Ahora bien, sé que a algunos les puede molestar esta narrativa. Pueden preguntarse, ¿no estamos idolatrando a un hombre? No, no estamos desviando el cristianismo ortodoxo. Estas son preguntas válidas, preguntas que merecen respuestas sinceras. Selassie nunca afirmó ser el Mesías. De hecho, rechazó la afirmación en repetidas ocasiones. Era el cristianismo ortodoxo devoto que asistía regularmente a los servicios religiosos, ayunaba según las tradiciones y leía las escrituras sagradas. Sin embargo, la que representaba era algo más grande que él mismo. Representaba la continuidad de un pacto, representaba el honor de un pueblo que había sido despreciado durante mucho tiempo, representaba la posibilidad de que Dios no hubiera olvidado África. Mis corazones preciosos, yo les he compartido toda esta narración porque necesitaba que ustedes se dieran cuenta que hay partes donde uno cree ciertas cosas y de verdad no son ciertas. Pero si ellos lo dicen, que ahí en Etiopía está Dios, tengo que creerlo porque todo lo que dice la Biblia etíope es cierta. Pero también tengo que decirles algo muy importante que a mí me ha informado nuestro Padre Creador. Que cuando Él va a regresar a la tierra, cuando Él va a enviar su luz para llenarnos a todos, es cuando nuestro corazón se va a encender con más fuerza, porque en nuestro corazón está la segunda venida de Cristo. No va a venir con ángeles, no va a venir desde el cielo, no, mis amores. Va a llegar en el momento en que Él despierte tu corazón, porque tú ya estás preparándote para eso todos los días. Porque yo he querido compartirte esto y respeto lo que les he narrado, porque si ellos piensan que ahí está Dios, porque Dios está en todas partes. Dios está hasta en el polvo que tú pisas. Dios está, si levantas una piedra, ahí está Dios. Si partes una madera, ahí está Dios. Si tú construyes un mueble, ahí está Dios. Si tú laboras con tus manos un pan, ahí está Él. O sea que Él está en todas partes. Entonces no necesita hacer ningún anuncio. Por eso yo les he dicho, no hay la segunda venida de Cristo. No creamos eso, pero sí, ellos creen, los etíopes, que en la arca de Noé, ahí está morando Dios. Bueno, Dios mora, yo pienso, y permítanme aclararles, es mi opinión, Él mora en la fuente divina, en un lugar celestial, donde Él tiene todo para poder conseguir todo lo que Él desea, donde Él puede verlo todo. Es por eso que yo les digo, no nos equivoquemos, no hagamos las cosas mal, no tratemos mal a las personas, no insultemos, hagamos solamente las cosas correctas. Pero esto quiere decir lo siguiente. El hacer las cosas correctas, mis amores, no quiere decir que tú permitas que la otra persona que está frente a ti te trate mal. No. Tampoco quiere decir que tú te calles para que la otra persona se sienta bien. No. Tampoco quiere decir que tú permitas que la otra persona abuse de su fuerza, abuse de su dinero, abuse de su poder para querer tenerte a ti sometida. No. El amor tiene que ser de los dos lados. El amor tiene que venir sin condiciones. El amor tiene que ser perfecto. Y si nosotros esperamos la segunda venida de Cristo, tenemos que empezar a abrir nuestro corazón. Tenemos que empezar a dar amor desde nuestro interior. Hay una frase que yo lo estudié cuando era niña. Mi padre me la repetía todos los días, de verdad. Si quieres, hijita del mundo, gozar, ver, oír y callar. Y yo le decía,
¿Pero por qué, papito? Porque si tú ves algo malo entre dos personas y te das cuenta que una está hablando mal de la otra y tú te has enterado, y si una de las dos personas viene y te pregunta y te dice, hijita, ¿tú has visto esto? Así tú hayas visto, no te busques problemas. Simplemente di, no sé nada, no he visto nada. Así te llevas bien con una y con la otra. Esas son palabras que nunca me las puedo olvidar. Mi padre me dejó esa enseñanza desde cuando yo tenía 4 años, porque yo vivía en un hogar donde mi mamacita le ayudaba a mi abuela a trabajar y tenía que salir desde las 5 de la mañana a repartir lo que mandaban las cosechas, porque mi abuelo, como tenía su hacienda, mandaba camiones y camiones de tantas cosas, papas, habas, choclos, montones de cosas, mandaba a repartir queso, la miel que él tenía y todas las cosas que él compartía para venderlo. Y mi mamá iba a hacerle todas esas cosas. Entonces yo me quedaba todo el día sola en la casa. Pero a veces cuando llegaba, yo tenía una prima que le tenía un poco de envidia y recelo a mi mamá por lo que mi mamá le daban todas esas cosas. Y mi abuelo no confiaba en ella, confiaba en su hija, ¿no? Entonces había mucha disputa en la casa y eso yo a mí me hacía sentirme mal. Y yo salía, me arrodillaba en medio patio de la casa, que la casa era enorme, 2.550 metros cuadrados. La casa era enorme, ocupaba casi media manzana, en la calle Puno, Miraflores, acá en Arequipa. Entonces, yo me salía, me arrodillaba y abría los brazos. Padre mío, le decía, por favor que se calle, mucho gritan, pelean. Y eso lo hacía yo casi a diario muchas veces. Mi papá vio eso. Y fue ahí donde mi papá me dijo, cuando tu mamá te pregunte qué ha dicho la flor, porque se llamaba Flor, no le digas nada, no has visto nada. Y si la flor te pregunta qué ha dicho tu mamá, tú tampoco has visto nada y te llevas bien con las dos. Por eso a mí mi padre me enseñó a mí a mantener la boca callada. Pero fueron pasando los años, mis corazones, por eso quiero llegar a este punto. Fueron pasando los años, mis amores, yo crecí, me volví grande, empecé a estudiar metafísica, creo que a partir de los 20 años. Entonces comencé a leer libros por todo lado, averiguaba primero en otros sitios, no encontraba lo que me gustaba, no había Rosacruces, pero yo leía por allá otra, no, nada me entraba, nada me agradaba, nada me gustaba. Lo leía, pero lo leía solo por leerlo, porque sentía que entraba por un lado y salía por el otro, hasta que encontré un libro de metafísica. Y cuando comencé a prepararme en metafísica, mis amores, fue hace mucho tiempo atrás, entonces llegué a esa parte que quiero comparar con lo que me dijo mi padre. Mi padre me dijo, si quieres del mundo gozar, ver, oír y callar. Y en metafísica me enseñaron, si quieres del mundo gozar, ver, oír, hacer y callar. Entonces, solo que hacer me aumentaron en metafísica. Y es ahí donde quiero llegar, porque ahora yo quiero hablarles en metafísica. Porque yo quiero decir, ustedes, hijos míos, eviten las dificultades y les pido que tomen reflexión de lo que acabo de compartirles. Ver, oír, hacer y callar. Ustedes pueden ver maravillas, oír maravillas, hacer maravillas, pero tienen que callar. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos tú tienes una hija, una prima, una amiga, una hermana, que vamos a suponer que no tiene medios económicos y que tú la quieres ayudar, la quieres apoyar, o cualquier situación donde tú tengas que ayudar a esa persona porque esa persona lo necesita. Perfecto. Pero no tiene que enterarse ni tu mano izquierda ni tu mano derecha que tú haces algo por esa persona, porque ya no vale lo que has hecho. Todo eso es como botarlo al tarro de basura. Si tú haces algo por cualquier persona, nadie tiene que enterarse. Nadie tiene, por eso dice, si quieres del mundo gozar, ver, oír, hacer y callar. Entonces, si tú haces algo por alguna persona, hazlo por amor. Si no, no lo hagas, mi corazón. Si tú quieres darle alguna ayuda, algún apoyo a alguna persona, no lo ofendas diciéndole, esto te doy por esto. O porque tú me vas a dar esto, yo te voy a dar esto. No la ofendas de esa manera. Simplemente dile, te doy esto con amor, para que con ese mismo amor que la persona te está recibiendo, tú mismo te está bendiciendo quizás mentalmente y tú vas a acrecentar tus buenas obras. Yo me atreví hoy día a compartirles esto, mis corazones preciosos, y a abrirles de esta manera, porque si nosotros queremos
estar preparados para la segunda venida de Cristo, tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que evitar que nuestro corazón guarde rencor. Tenemos que evitar equivocarnos. Y tenemos que hacer las cosas, como yo digo, de cabo a rabo. Así me decía mi abuelo. Hay que hacer todo de cabo a rabo. Es que un ajo tiene el cabo y tiene el rabo. Mi abuelo decía, de comienzo a fin. Discúlpenme, estoy compartiéndoles como yo he sido criada de pequeñita, allá en la hacienda Santa María en Chihuahua de mis abuelos. Entonces, todas las cosas las tengo que hacer bien, de cabo a rabo, desde comienzo hasta fin. Y quiero decirles, tienen que aprender a ser así como les estoy narrando. Si quieres del mundo gozar, ver, oír, hacer y callar. Nadie tiene que enterarse, ni siquiera tu pareja, ni siquiera tus hijos, ni siquiera tus hermanos, y no proclames lo que haces. Tú dices, yo le mando a mi hijo y le ayudo por allá. Yo le mando a mi nieto porque no puedo. Yo le mando al otro. No lo proclames. Nadie, absolutamente nadie tiene que enterarse de lo que tú haces por los demás, mi corazón. Si tú te peleaste con algún hijo, no digas a nadie, no lo comentes. No siembres, no hagas crecer eso. Mi hijo me trata mal, mi hija no se porta bien conmigo, mi otra hija mi otro hijo me ha hecho esto, mi otro hijo es el otro. Evita comentar esas cosas ya, mi corazón. Y si lo has hecho hasta ahora, cambia. Todos hemos cometido errores. Tenemos que cambiar. Todos tenemos que rectificar. Y recordemos que la segunda venida de Cristo es cuando nuestra velita y sustenta esa llama que está dentro de nosotros arda fuertemente y vas a sentir que te va a quemar, pero no te hace daño, es un fuego abrasador, es como una flama encendida. Esa es la segunda venida de Cristo y en ese momento ya nadie más puede parar eso, porque será en el corazón de todos nosotros. Y cuando eso suceda, seremos juzgados. Y cuando eso suceda, van a resucitar los vivos y los muertos para cumplir y responder por sus buenas y sus malas obras. Desde todo este tiempo en el que ha venido Jesús a informarnos todo esto. He aprovechado de estas charlas de metafísica, me he excedido demasiado, pero lo he hecho con amor. Yo sé que ustedes, hijos míos, me entienden. Yo sé que ustedes me aman como yo los amo. Yo sé que ustedes me quieren como soy. Y yo trato de hacer las cosas bien, porque a mí me gusta hacer las cosas correctas. Me gusta hablar claro. No me gusta fingir, ni mentir, ni engañar. Siempre he hablado tal como son las cosas. Y si yo soy así, yo espero que ustedes también hagan lo propio, porque es la única manera de avanzar. Y si nos equivocamos todos, porque podemos hacerlo, hay que pedir perdón. Pedirle perdón a Dios, a nuestro Padre Creador, porque Él se da cuenta de nuestras obras. Quiero que sepas que para Él no hay secretos. Todos tus actos, tus obras, tus pensamientos, tus sentimientos, tu rebeldía, tu amor, tu comprensión, tu dulzura, tu desconfianza, tu duda, todo lo está viendo Él. Entonces, a portarse bien, mis amores. Cristo va a venir en tu corazón. Yo respeto lo que les he compartido porque quería que se enteraran de esto. Lo respeto, sí, ellos creen que ahí está Cristo, que está Dios, perfecto, mis amores. Hay que respetarlo. Pero yo sé que la segunda venida de Cristo va a venir en tu corazón. Eso es lo que me dijo mi Padre Creador y yo le creo. Ha sido un placer muy grande estar con todos ustedes, mis amores. Ahora sí, terminando, voy a grabar la oración del mediodía y estaré con todos ustedes, mis amores. Besitos, hasta prontito. Chao.